que estamos viendo aquí en el libro de Juan, capítulo 17, ha sido llamada la oración sacerdotal de Jesús, ha sido llamada también la oración intercesora que Jesús hace. Es una oración muy especial, es una oración muy detallada, muy amplia, hay una gran intimidad de familiaridad. Se ve totalmente una familiaridad con Jesús y con el Padre. Si usted tal vez ha contado la palabra Padre, en estos 26 versículos se repite o se menciona, aparece 6 veces la palabra Padre. Y esta oración, muchos comentaristas dicen que es la más amplia, como repito, la más detallada. Cristo oró en el monte, Cristo oró estando solo, pero en este momento, después de haber dado el discurso ya de despedida en el capítulo 16, él pasa a orar. Y bueno, si lo vemos acá con 26 versículos, podemos ver que es la oración más amplia. Y justamente aquí radica, hermanos, aquí radica precisamente la pregunta, ¿no? La respuesta está aquí. La respuesta radica aquí precisamente. ¿Por qué permanecemos unidos? ¿Por qué estamos unidos a pesar de? Acompáñenme en oración, por favor, para empezar en esta mañana. Oramos. Oh Padre bendito, te damos gracias en este día, Señor. Precioso día. Señor, con sol o sin sol, con abundancia o con escasez, con salud o con enfermedad. Señor, tiempo bueno, tiempo malo, pruebas o sin ellas, gracias, amado Dios. Te bendecimos, alabamos tu precioso nombre, Señor. En este día queremos escuchar tu palabra, queremos que hagas estar atentos nuestros oídos, que nada, Señor, distraiga este tiempo y ayúdenos a meditar en ella, Señor. Bendiga a mis hermanos. Gracias por mantenernos unidos en este día, en el nombre precioso de Jesús. Ok, perdón, no se me estaba escuchando. Ahora sí se me escucha, ¿no? Ahora Ahora sí. sí, ya. Se escucha un eco? A ver, hay un micrófono por ahí prendido quizá. Todos, a ver ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí está bien. Ahora sí, sí, ya no escucho el eco. Ok, mil disculpas. Esto siempre va a suceder a veces cuando estamos en Zoom. Ok, muy bien, ahora sí, ya estamos. Ok, capítulo 17 de Juan. Dice así en el versículo 11, por favor. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Si usted está en su Biblia, usted tiene su lapicero, su lápiz, plumón, y es su Biblia, por favor, marque, subraye esa parte donde dice para que sean uno, así como nosotros. Y luego pasamos al versículo, por favor, 20 y 21, los versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, aquellos que estaban presentes en ese momento, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21, para que todos sean uno. Subraye también esa parte, por favor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Subraye también esa parte, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok,
Lo primero que vemos aquí, el primer punto en esta mañana, es que existe un anhelo por la unidad. El deseo de Cristo es, o el anhelo de Cristo es un anhelo por la unidad, por la unidad. Y ahora, Jesús consideraba la decadencia espiritual en aquel momento, en el tiempo de ese mundo donde él estaba con sus discípulos, y también oraba a Dios, a su Padre, por los suyos. Él oraba también a Dios por los suyos para que los cuidara, los protegiera. Y que en medio de ese mundo egoísta, en medio de ese mundo indiferente y destructor, los suyos pudieran ser uno. Ahora, pregunto, ¿hay una diferencia entre lo que vivió Jesús y sus discípulos que lo que vivimos hoy en día? No es el mismo contexto, no es un mundo egoísta, indiferente. Quiero que analice un poquito todo lo que está aconteciendo hoy en día a nivel mundial. ¿Qué cosa vemos? Desunión, guerras, conflictos, sean de palabras, sean de países, pero vemos conflicto, vemos desunión todos los días. Permítame que cite esto y no quiero obviamente malograrles el día, pero mire lo que ha pasado hace unos días en otro país. Se presentan unos audios del presidente que lo comprometen y luego hay división. No, yo apoyo la vacancia, yo no apoyo la vacancia. Yo digo que estoy en contra y digo que yo estoy a favor. En fin, pero si usted analiza a nivel mundial, siempre hay división. Hermano, estamos en un mundo caído, un mundo egoísta, un mundo indiferente, un mundo totalmente ajeno a lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí Jesús? Él anhelaba la unidad. Dice, para que todos sean uno. Nos dice el versículo 11, para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 21 también dice, para que todos sean uno. Hay un anhelo. Jesús anhelaba la unidad de los suyos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que tenía Jesús ese anhelo por la unidad, por los suyos, para que sean protegidos? Si usted revisa, retrocede por favor al versículo 33 del capítulo 16, del versículo capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, solo en Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está enviando Cristo en este contexto, en este pasaje? ¿A dónde está enviando a sus discípulos? Al mundo, ¿no es cierto? Entonces, pero Cristo ya en el versículo 16 había dicho, confíen, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, luego viene esta preciosa oración, como la hemos descrito, muy detallada, muy amplia, muy íntima con su Padre, y él pasa a orar. Entonces, el primer punto es que hay un deseo, un anhelo por la unidad. ¿Por qué? Número uno, porque la unidad se traduce en permanencia. La unidad significa permanecer. Eso es lo que significa. Ahora, Jesús enseña justamente este principio. Usted puede anotarlo en Marcos 3:24. Jesús enseña este principio cuando dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ahí está el principio. Jesús sabía que la perduración, la permanencia de su grupo dependía de la unión entre ellos. De nada carece, hermano, tanto la iglesia de hoy y que ha sido tan descuidada como la práctica de la unidad. Pero durante todos estos siglos, por eso hice la pregunta hace un momento, ¿qué hace posible nuestra unidad? ¿Qué hace posible que usted y yo estemos ahora gozando de este tiempo juntos, unidos, debido a esta oración que ha trascendido en el tiempo? Esta oración que hizo hace más de 2000 años Cristo, ahora vemos los resultados. Usted y yo permanecemos unidos y vemos esa oración que se hace efectiva cada vez se hace efectiva. Entonces, lamentablemente esta falta de la práctica de la unidad ha llevado a congregaciones mucho antes inclusive de la pandemia y cuanto más ahora con este distanciamiento ha llevado a desaparecer iglesias, se han cerrado, pero todo por no justamente considerar esta práctica de la unidad. Ahora, como vimos, afortunadamente, hermanos, la iglesia ha llegado
hasta nosotros. Somos la iglesia. Y agradezcamos a Dios por esta oración que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por nosotros. Porque ha habido hermanos que han practicado y que seguimos practicando la unidad y hemos luchado por la unidad de la iglesia. Y como dije, a pesar de las tormentas, a pesar de las pruebas, nos mantenemos unidos. Aquí estamos durante todos estos tiempos. A pesar de pruebas y dificultades, siempre ha habido ese remanente. La iglesia ha estado ahí siempre unida. Y Jesucristo lo dijo, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Y aquí estamos. Entonces hay este deseo por la unidad, este anhelo por la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad justamente significa permanencia. ¿Qué más? La unidad también significa paz. La unidad también significa paz. Yo quisiera que busque, por favor, en Efesios, usted pueda marcar ahí su Biblia en Juan, pero busque en Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14, por favor. Búsquelo con calma. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice el apóstol Pablo, una de las cosas que Cristo logró en la cruz. Miren lo que dice en Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. A manera de recordar un poquito el contexto social, histórico de este pasaje, es que en los tiempos de Cristo, la sociedad se dividía en dos grupos, básicamente entre judíos y gentiles. Así se dividía estos dos grupos. Ahora, la brecha era tan grande entre ellos, y aquí quisiera que hagan un mapa en su mente, un mapa así, que se imaginen esto por un momento, pero era tan grande la brecha entre ellos que los judíos, hermanos, que vivían en Judea y querían pasar a Galilea, ¿qué es lo que hacían? Ellos preferían cruzar el río que vivían en Jordán e irse por Perea o por la costa del Mediterráneo. Rodeaban todo eso antes de cruzar por la ciudad de Samaria, de los gentiles. Sin embargo, hermano, la sangre de Cristo logró lo que se pensaba era imposible, unir tanto a judíos y a gentiles en la iglesia. ¿Por qué? Porque el anhelo, el deseo de Jesús es que su pueblo esté unido en amor, que esté unido en amor, en fraternidad y sobre todo en el trabajo, en el esfuerzo para alcanzar los mismos objetivos. El deseo de Jesús, el deseo de Cristo era que en lugar de división, en lugar de discordia, más bien que estas cosas son productos, son el resultado más bien de la inmadurez, de los celos, de opiniones muy personales. En vez de eso, más bien pueda haber paz y pueda haber la unidad, que se fomente la unidad. Otra razón por la de que anhelaba Jesús la unidad es porque la unidad también significa fuerza, significa también fuerza. Y Jesús enseñó la fuerza de la unidad precisamente cuando habló sobre la oración. Mateo capítulo 18, versículo 19, usted anótelo, dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, si bien es cierto que la oración aquí en este contexto hace referencia a algo muy concreto, es como el cómo perdonar al hermano, cómo restaurar esa relación, lo cierto es que enfatiza ¿qué cosa? El poder de estar de acuerdo. Entonces, la unidad significa también, hermano, fuerza, fuerza. Y ese es el énfasis que aquí se hace, el poder estar de acuerdo. Cuando hay unidad,
Usted bien lo sabe, hermano, cuando hay unidad se logran grandes cosas. La iglesia a través de estos meses, y hablo de la iglesia de mayorazgo, muchas cosas hemos logrado uniéndonos. Ya lo repito una vez más, muchos hermanos han estado apoyando, orando, intercediendo, llamándome por ayudar a otros hermanos. Se han levantado ayuda por aquí y qué hermoso que esa unidad haya producido esa fuerza. Para criar a los hijos, y quiero dar acá un ejemplo muy claro, para criar a los hijos se necesita la unidad de ¿quién? De los padres, ¿cierto? Para criar, para disciplinar, para enseñar a los hijos se necesita precisamente la unidad de los padres, porque si la mamá dice una cosa y el papá dice otra cosa, definitivamente los hijos no van a saber qué hacer. ¿No es cierto? Van a recibir un doble mensaje. Se necesita de la unidad de los padres. Salomón también, en Proverbios capítulo 30, verso 25, nos dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Aunque estos animalitos, hermanos, estos pequeños insectos muy pequeños son capaces, hermanos, de lograr lo que ningún otro insecto puede lograr. Todos trabajan para un bien común y son muy efectivos en este trabajo. ¿Por qué? Porque la unidad genera fuerza. La unidad genera fuerza. Hermano, para tener éxito en algún proyecto, necesitamos de los demás. Necesitamos practicar esa interdependencia, el contar el uno con el otro. Estando unidos, nos defendemos. Estando unidos, nos defendemos, nos cuidamos y nos sostenemos mejor. La Biblia dice, y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hermano, la iglesia tendrá o seguirá teniendo un poder tan impresionante si seguimos fomentando la unidad. Pero ojo, esto se debe al anhelo, al deseo de la unidad que tenía Cristo Jesús, para que sean uno, dice el Señor, en los versículos 11 del capítulo 17, en los versículos 11 y el versículo 20 y 21. Entonces, lo primero es que Cristo tenía este deseo, este anhelo por la unidad. Número 2, vamos a ver también, número 2, el alcance. ¿Cuál es el alcance de esta unidad? Ya vimos el anhelo, pero ahora vamos a ver el alcance de esta unidad. Ahora, fue Jesús justamente quien habló del alcance de la unidad que él quería. Lea conmigo, por favor, versículos 20 y 21, una vez más. Juan 17, 20 y 21, por favor. Dice así, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Ok? Aquí está el alcance, hermanos. Una vez más, subrayen su Biblia, ahí pónganle un color y vemos el alcance que logra la unidad. Dice una vez más, versículo 20 y 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Ahí está, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, según estas palabras, la unidad básicamente está limitada a los creyentes. Jesús mismo puso esta cláusula. Aquellos que le seguirían por la predicación de los apóstoles precisamente. No importa aquí la raza, no importa el país, no importa el color de la piel, no importa la posición social o no importa la posición económica. ¿Por qué? Porque los uniría la misma creencia. Por eso esta unidad, hermano, esta unidad tiene un alcance a nivel personal. El primero, ¿ok? Tiene un alcance a nivel personal. Número uno, hay un anhelo de parte de Jesús por la unidad. Número dos, vemos el alcance de esta unidad. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por los que han de creer en mí. Ahí se ve el alcance. Entonces, dentro de este punto del alcance de la unidad, el alcance que logra la unidad,
primero vemos entonces que hay un alcance a un nivel personal, a un nivel personal. Los cristianos a nivel personal, hermano, debemos tener unidad. Usted y yo debemos fomentar esa unidad, tener un mismo sentir. Por eso Pablo, si usted se acuerda, en el libro de Filipenses capítulo 4, él está invocando a Evodia y a Síntique. ¿Recuerdan a estas hermanas? ¿No? Les está pidiendo, les está exhortando a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, ¿qué pasaba con estas hermanas? ¿Qué estaba pasando? Ellas estaban enemistadas y ninguna de las dos quería resolver el problema. Ninguna de las dos quería resolver ese conflicto. No sabemos la naturaleza del conflicto, no sabemos qué había pasado, pero ellas debían resolverlo, pero no querían simplemente. Ahora, a veces el conflicto, hermano, a veces el conflicto que se da entre dos individuos puede llegar a causar un gran daño a la iglesia. Si esto no se detiene, si esto no paramos y decimos, hey, un momento, si esto no se detiene, definitivamente causa un gran daño a la iglesia. Las diferencias en la iglesia suceden, hermano, y son más comunes de lo que nosotros podemos admitir. Pero ojo, también debe serlo el perdón y la reconciliación. Entonces, este alcance por la unidad tiene un alcance a nivel personal. Pablo enseña justamente aquí que la unión espiritual en el Señor es el remedio, hermano, para las fricciones que suceden dentro de la iglesia. Entonces, no debemos permitir, hermanos, que nuestras diferencias personales sean más fuertes que la unión por la que Cristo oró, por la que Cristo oró en esta, valga la redundancia, en esta oración de Juan capítulo 17. Tiene un alcance personal, pero también tiene un alcance congregacional, como congregación, ¿ok? También el alcance abarca, como repito, a un nivel congregacional. Por eso es que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Permítame que me remita a este pasaje en Primera de Corintios 1:10, ¿no? Y él ruega justamente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice en Primera de Corintios 1:10, dice claramente. Si usted lo busca, por favor, rápidamente para poder constatar con el mismo versículo, Primera de Corintios capítulo 1, verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahora, quiero que analice bien el versículo. No está hablando en singular, está hablando en plural. Es a la iglesia, es a la congregación. Por eso digo que este alcance de la unidad también es a nivel congregacional. Entonces dice así claramente, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, otra vez plural, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Usted conoce de sobra la historia de estos miembros de la iglesia de Corinto. Ellos estaban dividiendo en pequeños grupos, unos estaban adoptando como cabeza de su grupo a Pablo, otros estaban teniendo a Cefas, que es Pedro, otros a Apolos, y otros más espirituales tenían a Cristo. Se estaban dividiendo en grupos, se estaban dividiendo. Entonces, esta era una división interna, una división congregacional. Y Pablo, el apóstol Pablo, les deja en claro lo equivocados que estaban los cuatro grupos, haciéndole una pregunta muy sencilla. Sigue diciendo en el versículo 13, por favor, ahí de Primera de Corintios 1:13, más adelante le hace ver su error y los corrige con esta pregunta. Y le dice en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Pregunta Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Pablo se pone como ejemplo, dice, ¿yo he sido crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es lo que le pregunta Pablo. Y ahora Pablo demuestra lo ilógico, Pablo demuestra lo irrazonable, lo absurdo
que es su división, esta división que estaban fomentando entre ellos. Si Cristo no está dividido, hermano, entonces es antinatural la división de ellos. Les deja totalmente en claro que todos fuimos redimidos de la misma manera, por la crucifixión de Cristo y por la misma persona de Jesucristo. Pablo nos está enseñando, hermano, que nuestra lealtad debe ser a Cristo y a la unidad que Él desea y no a nuestras preferencias personales, definitivamente. Cuando entendemos esto, hermano, cuando entendemos esto, entonces buscaremos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, buscaremos que haya armonía, pero sobre todo que haya unidad en el Señor. Entonces, este alcance de la unidad que habla Cristo para que todos, dice en el versículo, en el capítulo 17 que estamos leyendo, para 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Entonces vemos el alcance de esta unidad. Número uno, un alcance personal, también un alcance congregacional, pero también vemos un alcance a nivel general, a nivel general. La unidad, hermano, no solo debe ser a nivel personal, no solamente debe ser a nivel congregacional, la iglesia misma, sino también un nivel general, donde quiera que esté la iglesia del Señor, donde quiera que esté. Un ejemplo muy claro, y quiero que sí me acompañen a estos versículos, se ve en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, cuando la gente de esa ciudad escuchó la palabra de Dios y se convirtió. Acompáñenme por favor un momento al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 22, por favor. El libro de Hechos, sin perder Juan, por favor, pero en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 22, dice así, Hechos 11, 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Una vez más, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, nótese que se menciona a la iglesia como los que enviaron a Bernabé. Bernabé era un hombre muy respetado, era un hombre muy respetado con un gran corazón. ¿Para qué? Para ir a ver a los hermanos recién convertidos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Al enviar a este hermano, a Bernabé, justamente con estas credenciales, eso comunicaba interés, pero también, ¿qué cosa expresaba, hermanos? Expresaba unidad. Expresaba unidad también. No es que la iglesia, y eso hay que dejarlo en claro, no es que la iglesia en Jerusalén quisiera tener dominadas a las nuevas congregaciones, no, al contrario, querían ayudarles. Y después de un tiempo, justamente Agabo, acá otro personaje que aparece, él profetizó una hambruna y cuando llegó esta hambruna, y mire lo que dice Hechos 11:29, unos versículos más adelante, por favor, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Otra vez, notemos que los hermanos de Antioquía, ¿qué habían hecho? Ellos enviaron ayuda a las iglesias de Judea, incluyendo a la iglesia de Jerusalén. Aquí se ve claramente, hermano, que los hermanos de Antioquía aprendieron lo que significaba la unidad, ¿no? Que le había enseñado precisamente la iglesia de Jerusalén. Años atrás le habían enseñado eso y ahora tienen la oportunidad de ¿qué? De demostrarlo. Y no solo a ellos, sino también a otros hermanos. En estos pasajes, hermanos, la iglesia primigenia, la iglesia primitiva nos enseña que no se puede tener una visión congregacionalista, ¿no? O sea, así muy cementada, muy estrecha. No, más bien, que si una iglesia tiene problemas, hermanos, las demás debieran hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque es allí donde reside la verdadera unidad. Entonces, resumiendo esta parte, hermanos, en cuanto al alcance de la unidad
que nos habla Cristo en Juan 17, 21, para que también todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, también ellos sean uno. Verso 20, una vez más, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Entonces, ahí vemos el alcance de la unidad, a un nivel personal, a un nivel congregacional, pero también a un nivel general, donde quiera que esté la iglesia. Vamos con el tercer punto. Vimos el anhelo de la unidad, el deseo de la unidad que tenía Cristo. Vimos también el alcance de esta unidad, hasta dónde llega, pero ahora vamos a ver el fundamento, la base de esta unidad, la base de esta unidad. Ahora, Jesús también lo establece aquí mismo. Aquí lo establece en Juan 17, por favor. Él estableció la base, el fundamento sobre la cual él edificaría la unidad de la unidad cristiana. Dice Juan 17, 20 y 21, una vez más, por favor, una vez más. Dice así los versículos 20 y 21, por favor. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Subrayen ahí, por favor, la palabra. ¿Ok? Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, notemos, hermano, notemos que la unidad no está basada en la raza, que la unidad no está basada en idioma, que la unidad no está basada en una comunidad o en una nacionalidad de cristianos. Hermano, digo esto porque hay iglesias que no comprenden ni el alcance ni la base de la unidad cristiana, esta unidad y este alcance que debe existir. Por ejemplo, hay iglesias, y esto es lamentable decirlo, hasta en estos últimos años, hay iglesias, hermanos, de personas blancas que no ven con buenos ojos a las personas de color. Lamentable. Hay iglesias de una nacionalidad que no ven con buenos ojos a otra nacionalidad. Esto es increíble que suceda esto ahora. Hay iglesias ricas que no ven bien a un hermano que sea pobre, ¿no? No lo ve bien. Hay iglesias de cristianos, por ejemplo, indígenas, que no ven bien, con buenos ojos, a otras etnias. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque tienen un concepto equivocado de lo que es la unidad cristiana, por aquella unidad que Cristo oró. Ahora, sin embargo, la Biblia nos enseña algo muy, muy importante, muy interesante. Por favor, vayan al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Quiero ir encaminando a ir llegando a cuál es la base de la unidad, cuál es el fundamento de la unidad, ¿ok? Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, por favor. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice así. Verso 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ellos habían sido salvos, hermanos, de la misma manera. Toda tribu, dice el versículo 9, toda nación, todo pueblo, toda lengua. Entonces aquí vemos claramente que estaban de todas las naciones, es decir, de todas las culturas, podemos decirlo de esa manera. Entonces, o también estaban todas las tribus, todas las etnias, estaban todos los pueblos, estaban de todas las comunidades, estaban en todas las lenguas, dice, todas las lenguas, en otras palabras, estaban todos los idiomas, todos los dialectos, y de ahí
y nos dice que aquí no hay racismo de ningún tipo, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna. Todos son uno en Cristo. Por eso notemos, hermanos, notemos que la unidad no está basada, por ejemplo, hoy en día se habla mucho del ecumenismo. Creo que todos manejamos este término. Si no lo explico, el ecumenismo, hermanos, es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas, ¿no? Separadas desde los grandes cismas, de las grandes divisiones. Entonces, el ecumenismo quiere juntar en una sola congregación, por decir, ¿no? No importa la doctrina, no importa lo que tú creas, acá lo que va a unirnos es el amor, ¿no? Es lo que nos va a unir. Ese es el ecumenismo. Nosotros no somos del ecumenismo, hermano. No estamos a favor de ello, para empezar. Son muchas personas, muchos escritores, muchos predicadores, muchos comentaristas denominados cristianos, hermanos, que lamentablemente están promoviendo esta filosofía. Es triste, hermanos, decirlos. Pero Jesús, nuestro Señor, fue el mismo Señor Jesucristo, justamente, quien estaba en contra de esta idea de ecumenismo. Por favor, vayamos ahora a Mateo. Y mire lo que dice en Mateo capítulo 16, versículos 5 y 6, por favor. Mateo capítulo 5, dice así, Mateo capítulo 16, perdón, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versos 5 y 6, primero, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí mismo Cristo está en contra de esta idea de ecumenismo. Jesús, hermano, nuestro Señor, nunca aprobó la enseñanza de los fariseos ni de los saduceos, ni siquiera, hermano, por decirlo de alguna manera, contextualizarlo a nuestra época, ni siquiera, hermano, compartió una plataforma de enseñanza con ellos. Jesús era el amor encarnado, pero también, hermano, Cristo era fiel a la verdad. No se puede tener unidad con aquellos hermanos que enseñan una manera diferente para ser salvos. ¿Me dejo entender? O sea, no existe unidad entre ellos. Ah, no, para ser salvo tú debes hacer esto. Para ser salvo tú debes hacer aquello. No guardamos con ellos ninguna relación. La única manera de ser salvo es a través de Cristo. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 16, justamente él mismo enseña esto. En Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, usted anótelo y si tiene la rapidez de ubicarlo, nos dice así en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Dice, a ver, le doy unos 2 segundos, 3 segundos para que lo pueda ubicar. Gracias, Carla. Ahí está la diapositiva. Nos dice así, Romanos 16, 17 y 18, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, Pablo en ningún momento no da lugar a acuerdos. Él no da lugar a acuerdos para no ser tan enfáticos en la doctrina. Al contrario, habla de apartarse de tales personas. Él nunca va a llegar a un acuerdo con estas personas. Él claramente habla de apartarse más bien de estas personas. Entonces, la unidad de este hermano y otros movimientos que puedan existir que tienen esa filosofía no es la misma clase de unidad que viene del Espíritu
de verdad, ni por la que oró Jesús. Esa es una unidad engañosa, una unidad engañosa. Ahora, notemos, ahora sí vamos al punto que quiero llevar, que cuál es justamente la base, el fundamento de esta unidad. Notemos que la unidad cristiana está basada en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 17, 20, 21, lo que hemos leído hace un momento en nuestro pasaje central, él dice, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de ellos. Es la palabra de Dios, hermano, la que nos une. Es la palabra de Dios justamente la que hace nacer la creencia en Cristo y da como resultado la unidad. Ahora, permítame solamente leerles rápidamente, y usted puede anotar este versículo, Romanos 10, 17, usted puede anotarlo, Romanos 10, 17, nos dice justamente de esta manera. Romanos 10, 17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, Romanos, capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, hermano, para lograr la unidad se debe recibir la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Ahí está. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fue esta palabra, hermano, predicada precisamente en el día de Pentecostés que produjo unidad, que produjo unidad de fe y sobre todo práctica entre 3,000 convertidos. ¿Se imagina eso? La unidad se mantuvo justamente porque fue predicada la palabra de Dios. Y fue esta misma palabra, hermano, también que produjo unidad entre los convertidos en Antioquía. Quiero que me acompañen, por favor, un momento al libro de Hechos. Voy a pedir, Carlita, porque van a ser varios versículos que vamos a leer. El libro de Hechos, por favor, capítulo 11. El libro de Hechos, capítulo 11. Podemos compartirlo. Hechos, capítulo 11, versículos 22 al 29. Dice así. Capítulo 11 de Hechos, 22 al 29. Dice así, Hechos capítulo 11, versículos 22 al 29. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, es decir, Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Pero hermano, fue esta misma palabra la que produjo unidad entre los convertidos. Si usted ve todos estos versículos, había creado la unidad. La palabra de Dios, la palabra es la base de esta unidad. Cada vez que se predica el evangelio, hermano, y cada vez que transforma corazones, cada vez que llega a los corazones de los hermanos, esto crea unidad. La palabra de Dios es la base de la unidad. La verdad, hermano, en cuanto al plan de salvación, va primero por sobre la unidad. Entonces, la base es la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la unidad, la palabra de Dios. Y por último, vamos a ver ahora el modelo de la unidad. El modelo de la unidad, por favor. Juan 17, 21, donde estamos ahorita,
en el mismo libro, dice así en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, acá viene el modelo, aquí viene el modelo de la unidad, como tú, dice el versículo 21, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Ahí está el modelo de la unidad, hermano. Jesús nos enseña este modelo a seguir en la unidad. La clase de unidad que hay entre Dios, hermano, y Cristo es la norma de la unidad cristiana. Esa debe ser la norma. Como tú, oh Padre, dice el versículo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Lo primero que debemos ver también aquí es que es una unidad espiritual. Hermano, esta clase de unidad no la crean los lazos sanguíneos, al contrario, las trasciende. No son por lazos sanguíneos. El mismo Jesús, aunque fue un buen hermano, un buen hijo, nos dice la Escritura, él enseñó que existe un lazo más fuerte que los carnales, que son aquellos con los que obedecen la palabra de Dios. Son aquellos que obedecen, ese es el lazo más fuerte. Ellos son mi madre y mis hermanos, aquellos que obedecen la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? Porque estamos unidos por el Espíritu, como se dijo hace un momento, los que participaron, estamos unidos por el Espíritu. Por eso Pablo dice, y él enseñó, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto significa, hermano, que la unidad espiritual es posible por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, no creamos la unidad. Nosotros no creamos la unidad, nosotros la mantenemos por la voluntad de Dios. Por eso no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez, cuando conocemos a hermanos que no habíamos visto antes, no sé si les ha pasado esto, ¿no? Que no hemos visto antes, sentimos que ya lo conocíamos, ¿no? Vemos a esta persona nueva creyente, nuevo creyente, y comenzamos a pensar y decimos, oye, pero parece que lo conociera de tiempo, de años a este hermano. No sé si les ha pasado, pero justamente es la unidad del espíritu, porque es una unidad espiritual y también es una unidad de amor. En todo el Evangelio, hermano, podemos observar que la unión entre Jesús y Dios era de amor. Si usted lee todo el libro de Juan, va a ver eso, va a rescatar eso. Era una unidad de amor. Y era una unidad de amor que Jesús pedía al Padre. Una unidad en la que las personas se amaban porque le amaban a Él. De eso se trata, una unidad de amor, una unidad de corazón a corazón, no una unidad obligada, no una unidad impuesta por personas externas, sino más bien una unidad de amor como la de Dios. Hermano, una de las razones de la división en la iglesia, lamentablemente, es que hay personas que aman a veces más sus propias organizaciones, sus propios orgullos, sus propias opiniones, que lo que aman a sus hermanos por los que Cristo murió. Hace, hace muchos años y hace un par de días me ha entristecido, ¿no? Me ha entristecido que piensan mucho de repente en su propia organización. Hablé con una persona hace poco y esto me lo demostró. No podemos que otras personas prueben esto, que participen de esto. No es posible, no. Pero digo, ¿qué pasó? Digo yo. Se supone que es justamente la unidad de amor que nos debe caracterizar. Y hermanos, a veces sucede esto, que a veces estamos más enfrascados, estamos más ensimismados en nuestras organizaciones, nuestras agendas y todo ello, y no nos hace ver que debe existir una unidad de amor entre todos los hijos de Dios. Por eso Pablo dice en Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Es lo que dice Pablo.
¿no? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice así Filipenses capítulo 2, verso 2. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, el modelo de la unidad se basa en una unidad espiritual, en una unidad de amor, pero también en una unidad participativa. ¿A qué me refiero? La clase de unidad justamente que Jesús tenía con Dios y que quería, hermano, que nosotros, usted y yo, tuviéramos también esa unidad de participación. Como miembros hermanos del mismo cuerpo, usted y yo estamos unidos y participamos de la vida del otro. Hermano, la iglesia, más que una organización, lo dije hace un tiempo atrás en una capacitación, más que una organización, somos un organismo vivo que refleja, que comunica, ¿qué cosa? Unidad. Más que una organización, porque somos una organización, pero sobre todo, hermanos, somos un organismo vivo. Y esa participación es la unidad, sobre todo, hermano, puesta en acción. No solamente es un concepto de unidad. Ah, bueno, sí somos unidos. No, esto se traduce en acción. Miren lo que dice, y aquí terminamos, Hechos capítulo 4, versículo 32, por favor. Estamos en Juan, avance un libro nada más. Hechos capítulo 4, versículo 32. Como repito, no solamente es un concepto vago de que, bueno, sí, somos unidos y permanecemos unidos y Cristo logró la unidad. No, es más que eso. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 32, y nos dice que la participación, esta unidad que es participativa, se traduce en acción. Dice así Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído, a ver, léanlo conmigo ahí, era de un corazón y un alma, y ninguno, dice, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Ahí está, hermano. Entonces, concluyendo y resumiendo en esta mañana, hermanos, con esta preciosa oración con la que Cristo va camino al Calvario y habiéndole dado esta esperanza a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. E inmediatamente empieza esta preciosa oración que, como repito, es la oración más amplia, más detallada, más íntima con el Padre, y 6 veces le llama a Cristo, le llama Padre, Cristo mismo a nuestro Dios. Entonces, hermanos, a la pregunta que hicimos y la respuesta que ustedes me dieron, excelente. ¿Qué hace posible que usted y yo hasta ahora, hermano, hasta ahora permanezcamos en unidad? Es esta preciosa oración que trasciende, hermano, en el tiempo, que Cristo Jesús oró en aquel tiempo, oró por sus discípulos, pero también por nosotros, porque dice claramente, por aquellos que han de creer en mí, dice, por la palabra de ellos. Hermano, usted y yo somos el resultado de la oración de Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, este primer domingo, hoy día hemos visto ese anhelo por la unidad que tiene Cristo, también hemos visto ese alcance que tiene esta unidad, ¿no es cierto?, de la que Cristo anhela. Tenemos este alcance de la unidad, también tenemos la base de esta unidad, que es la palabra de Dios, es solamente su palabra, y también, por último, habíamos visto el modelo de la unidad, ese modelo que es Cristo Jesús con su Padre, así como tú, oh Padre, y yo en ti. Ese es el modelo que tenemos. Por lo tanto, hermanos, esta primera parte, agradezcamos a Dios porque es justamente a raíz de esta oración que usted y yo estamos aquí en esta mañana, 55 personas o 55 eh, eh, cristianos, hijos de Dios, lo que veo aquí en la pantalla ahorita, estamos aquí unidos. A pesar de esta pandemia, a pesar de esta adversidad que estamos viviendo, usted y yo estamos unidos. Puedo escuchar un amén quizás por ahí y decir gracias a Dios por esta oración que hizo Cristo Jesús, por ese anhelo,
que tenía él por la unidad de su iglesia. Así que permanezcamos, hermanos, en unidad, en unidad. ¿Qué les parece si terminamos en oración esta parte y luego damos a continuación una pequeña alabanza, por favor, hermano Oscar? Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Qué hermosa oración, qué hermosa intercesión, qué maravillosa comunión, intimidad de Jesús, nuestro Señor, con el Padre, con Dios, Señor. Poder expresarse libremente, ser explícito, ser claro con esta petición, Señor, dar esperanza a sus discípulos y sobre todo, Señor, que esto iba a trascender y trasciende en el tiempo, Señor. Aquí estamos. Somos el resultado de esta oración. Ningún virus, ninguna pandemia, ninguna guerra, ninguna oposición, Señor, va a permitir que la unidad de la iglesia se rompa, porque estamos basados en Cristo Jesús, estamos basados en su palabra, estamos basados en el anhelo que Jesús nuestro Señor tenía, Señor, por nuestra unidad. Amado Dios, la sangre preciosa de Cristo Jesús hace posible esto, Señor. Amado Dios, aquí estamos, y no por una tecnología, no por una plataforma que inventa el hombre, sino que es por usted, Señor, que permanecemos unidos. Oh, amado Dios, en esta mañana pido, Señor, que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, que nos edifiquemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros. Señor, que estemos continuamente, Señor, agradeciéndonos unos a otros. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana. Y pido por la Iglesia Bautista Vida Nueva en Cristo de Mayorazgo, que a pesar de estas circunstancias, que a pesar de esta adversidad, Señor, que a pesar de las pruebas, sigamos procurando la unidad, Señor, guardando la unidad. Amado Dios, gracias en esta mañana, Señor, y queremos terminar alabándote, agradeciéndote, Señor, en este día. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermano Oscar, por favor.